bueno, continuando con este tema y retomando un poco las participaciones del día de ayer, por aquí nos estaban participando: los tratamientos que hacen los chamanes o curanderos son pura charlatanería, abusan de la gente, nos comenta Arturo. Muchas gracias, Arturo, por tu participación. Y bueno, retomaremos esto, ¿no? De cómo se abre esta posibilidad de abuso precisamente. Y nos pregunta Jorge, ¿cuáles son las bases científicas del psicoanálisis? Jorge, precisamente ayer, y justamente en función a esto, es que, si recuerdas, hacía énfasis a esta frase, famosísima frase, que se antepone ante un montón de declaraciones, especialmente cuando tienen que ver con algo que es de dudosa procedencia, ¿no? Se dice, está científicamente comprobado que, y entonces viene algo como inverosímil, ¿no? Pero necesariamente se tiene que poner esta frase de está científicamente comprobado, o quizás poner a alguien con batita blanca. ¿Qué significa esto y por qué hacía referencia a esto yo la vez pasada? Significa, evidentemente hay personas que utilizan bata blanca que verdaderamente están salvando vidas y que verdaderamente tienen la capacidad de hacerlo, que se meten a sus estudios, por supuesto. Pero el hecho de agarrarse de ese cliché para mostrarlo y que nosotros pensemos que entonces que lo que hace a una persona o lo que hace a una disciplina es la batita blanca o es la frase que se antepone, está científicamente comprobado, este es el gran riesgo, ¿no? Psicoanalíticamente, en algún momento hemos hablado como de los orígenes del psicoanálisis, y precisamente que ese es otro tema que tenemos pendiente el día de hoy por una participación del chat. En los inicios Freud estaba, de hecho Sigmund Freud era médico, y él estaba tratando de investigar padecimientos de unas pacientes pues histéricas, que mostraban pérdida de su motricidad o pérdida de la visión, sin tener sin tener su órgano dañado, sin tener el ojo dañado, sin tener las piernas dañadas. Sin embargo, todas las pruebas que se les hacían, por ejemplo, poner un alfiler, en verdad no sentían las piernas y en verdad no percibían las cosas que pasaban por enfrente de sus ojos, aunque su ojo siguiese funcionando. Ante esto, él empieza a investigar cuál puede ser la verdadera razón. Por ahí se topa con este hombre, este señor Charcot, que precisamente practicaba la hipnosis y la utilizaba para, mediante esta sugestión posthipnótica, ordenarle a la paciente que se levantase. Una vez que tú te despiertes, yo te voy a pedir que te levantes de la silla de ruedas, o vas a ver, y efectivamente la paciente, ante la sugestión posthipnótica, digamos que volvía a caminar. Y esto, bueno, pues imagínate, se veía como un milagro. Si hoy en día se vería como un milagro, se ha levantado de la silla de ruedas, ha recuperado la vista. Imagínate, en aquel entonces, por supuesto que era una cosa pues sumamente llamativa. Sin embargo, Freud no se dejaba llevar por esas cosas brillantes, ¿no? Por esas cosas que parecen inmediatamente oro. Dijo, bueno, pues ¿de qué se trata esto? Definitivamente alguien con parálisis no lo voy a hipnotizar y le voy a decir levántate y anda, y se va a levantar, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, bueno, se pone a investigar por qué está ocurriendo esto, y llega, para no irnos a una cuestión tan larga, llega a entender que este padecimiento tiene su raíz en el inconsciente. No es que esté en el cuerpo, sino que tiene la raíz en el inconsciente. Como fue el inconsciente el que provocó esa desconexión de las piernas o de la vista, también a través del inconsciente se puede recobrar, al menos momentáneamente, esa posibilidad. También renuncia a la hipnosis porque pues en la sugestión en ese momento sí, pues levántate, pero luego se vuelve a sentar, ¿no? Porque finalmente pues la chica por algo su psiquismo tuvo la necesidad de recurrir a cegarse y tuvo la necesidad de recurrir a detener sus piernas.
justamente de ahí, fíjate, de no quedarte en la superficie, en esto que se ve maravilloso, en esto que hasta la fecha vende muchísimo. Yo creo que Freud se habría hecho un hombre increíblemente millonario si se hubiera seguido por esa línea, imagínate. Hasta hoy en día, bueno, pues de eso te puedes hacer una montaña de dinero, ¿no? Pero no se quedó en eso, porque seguramente habría algo más de fondo. Y a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Con no quedarse con esas cosas brillantes, con esas cosas que huelen a ciencia y a magia al mismo tiempo. Es que nos quedamos con el síntoma, a final de cuentas, ¿no? Ese fue como toda la reflexión de Freud al respecto de eso, ¿no? La parálisis es un síntoma, no es la enfermedad. Y por ahí es esta pregunta, ¿no?, que nos estaban haciendo, que cuáles serían las bases científicas al respecto. Es interesante pensar cómo, por ejemplo, se puede escuchar sobre el chamanismo, sobre los hierberos y decir, eso no es una cosa científica. Pero luego también podríamos hacer una mirada similar a ciertas ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es una ciencia social? ¿Cómo se plantea una ciencia social? Siempre que nosotros escuchamos ciencia, estamos planteando que hay un método científico, que hay un resultado medible, repetible y comprobable, ¿sí ve? Pero eso es en las ciencias exactas, eso es en las matemáticas. Ciencias naturales. Eso es en las ciencias naturales, ¿no? En la biología, en todas estas cosas. Pero el método científico no queda ahí. No solamente se ve reducido a algo que demuestre prueba y efecto, causa y efecto, ¿sí ve? Sino que también dentro de las ciencias sociales, como en la política, como en la filosofía, también estamos hablando de una ciencia. ¿Por qué? Porque va a seguir un método distinto. En el caso del psicoanálisis, lo que le va dando un carácter o no, que de todas maneras es una cosa que está sobre la mesa, ¿no? Nadie puede decir sí o nadie puede decir no, lo que pasa es que tal y tal. ¿Por qué? Porque son cosas subjetivas a final de cuentas, ¿no? Es lo que podemos platicar acá al respecto es ¿cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? Es el inconsciente. Son los procesos inconscientes. Y acá esa es, digamos, como la pregunta más clara, ¿no? ¿Y dónde está el inconsciente? ¿Cómo sabemos que hay un inconsciente? Pues bueno, el inconsciente lo conocemos a través de los resultados que nos puede generar en lo consciente. ¿Sí ve? Es el asumir a partir de la observación de los fenómenos, por ejemplo, de los síntomas, de las dolencias psíquicas de las personas, que podemos entender que hay algo más allá de la conciencia. Sin embargo, no es algo que nosotros podamos hacerle un circulito en un diagrama, en un encefalograma, por ejemplo, ¿no? Es algo que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la interacción entre las personas. Y esto va a tener toda una ramificación en cuanto a cómo se puede tomar como un método de estudio para los procesos sociales, para lo terapéutico, para investigación, tantas cosas que vienen a partir de eso, ¿no? De entender el papel, uno, de la sexualidad, dos, del inconsciente y de la pulsión, ¿no? Esas serían así como, por nombrar, unas de las cosas más importantes que tenemos al respecto del estudio del psicoanálisis. Esto como método terapéutico. ¿Sí ve? Todo lo que gira alrededor del método terapéutico del psicoanálisis y de otros métodos de investigación es el asumir la existencia del inconsciente, de un inconsciente. Y esto, pues bueno, es algo que cada quien va a tomar como lo pueda tomar, ¿no? Porque hay personas que hablan, por ejemplo, de lo repetible. Bueno, entonces, otra cosa que podríamos tomar como uno de los pilares sería la represión, el efecto de la represión, ¿no? Y alguien podría decir o intentar acercarse de una manera diferente. Es que eso tiene que ver con una cosa más positivista, ¿no? Como por ejemplo con el lenguaje solamente. Eso es causa y efecto, eso es no podemos hablar de que hay un inconsciente, pero esto es una discusión teórica alrededor de conceptos pues mucho más complejos de lo que creo que podríamos alcanzar a abarcar ahorita platicándolo, ¿no? En 5 o 10 minutos. Sin embargo, ahí es en donde podríamos encontrar estas cosas. Si se fija, en todo lo que nosotros queramos tomar en serio, hay como toda una cadena de personas que se han intentado desacreditar a ellos mismos. Esto es lo que es muy, muy interesante y en donde podríamos encontrar un punto de vista muy distinto de personas, por ejemplo, que claman que tienen la panacea. Todas estas personas que han investigado de una manera seria se intentan desacreditar primero. ¿Por qué? Se intenta buscar si hay algo que no haga coherencia con lo que se está buscando. Sin embargo, podemos tener esta otra parte en donde se adopta a la magia como la causa de ciertos fenómenos y se acaba la investigación. Y solamente estamos buscando un resultado sin saber si es sugestión, sin saber si estamos utilizando algún activo que nos está haciendo daño, sin saber más nada. Y ahí nos cerramos.